de su asiento hacia atrás junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Primera de Samuel 4:18. No hay muchos lugares en la Biblia que mencionen el peso de alguien. Este versículo entonces debería hacernos reflexionar mientras consideramos su significado. Puede parecer que se menciona la pesadez de Elí simplemente para explicar la realidad física de su muerte, pero en realidad es más que eso. Anteriormente, en Primera de Samuel 2, del 2 al 17, el narrador nos dice que los hijos de Elí tenían la costumbre de usar un tenedor de 3 puntas para clavar la carne ofrecida para el sacrificio, a fin de tomar una porción de la carne que pertenecía a Dios para ellos y su familia. Despreciaron el tabernáculo, el lugar que Dios había designado para su propia morada entre su pueblo, y decidieron que sus anhelos terrenales y preocupaciones egoístas tenían prioridad por encima de su gloria. En cierto sentido, la gloria de Dios había sido robada y colocada alrededor del vientre de Elí. Primera de Samuel 2:29. Su circunferencia era una expresión física del pecado perpetrado y promovido por los sacerdotes de Silo. Esto es más claro en el hebreo original del escritor, donde la palabra pesado se translitera como kabed, Es la forma verbal de la palabra cabo, que se traduce gloria. El escritor, el escritor está haciendo un juego de palabras, mostrando que aquellos que están enfocados en sí mismos y en su propia importancia buscan robarle a Dios su gloria. Lo tratan como si fuera ligero y pudiera ser manipulado. Por eso, considerándose pesados, buscan tener prioridad en todo. Sin embargo, el sol finalmente se puso, o más bien la situación se derrumbó sobre Elí y murió miserablemente. Ahora es uno de varios individuos en la Biblia, particularmente en el ámbito de la función sacerdotal o pastoral, que se presentan como advertencia contra la presunción capturada por las palabras de Pablo. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios 10:12. Esta sabiduría no es solo para las personas que se creen indestructibles, aunque ciertamente es para ellos. También es una advertencia sorprendente para cada asamblea del pueblo de Dios. Odiemos la idea de que en nuestras iglesias podamos quitarle a Dios la gloria que merece para servirnos, enriquecernos o pasarla bien. Este domingo, mientras te diriges a tu iglesia, recuerda que ante todo estás allí, no para ti mismo, sino para glorificar a tu majestuoso, trascendente y glorioso Señor y animar a su pueblo. Para profundizar, Primera de Crónicas 16, del 8 al 34. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días. Hoy 7 de agosto, Dios nos tiene un devocional, como todos los días, un banquete para reflexionar, meditar y actuar, pero sobre todo para conocerle a Él. Y veremos una situación bastante difícil para Israel. La gloria de Dios se había ido de Israel. El arca del pacto había sido llevada por los filisteos. La muerte del sacerdote, el sumo sacerdote, las consecuencias de jugar con Dios, con su presencia, con su gloria. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos guíe conforme a su propósito. Entonces, dice la palabra del Señor que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, junto a la puerta, y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hermanos, hay noticias que pueden partirnos el corazón. La muerte de un ser querido, un fracaso inesperado, una traición dolorosa. Pero hay algo aún más trágico: perder la presencia de Dios y darse cuenta. En 1 Samuel capítulo 4, Elí recibe 3 noticias devastadoras en un solo día: la derrota de la nación, la muerte de sus 2 hijos, y lo peor de todo, que el arca de Dios, el símbolo de su presencia, había sido robada. La Biblia dice que al escuchar esto, Elí cayó de su silla y murió.
Hoy no hablaremos solo de un evento histórico, sino de una advertencia urgente. ¿Estamos cuidando la presencia de Dios en nuestras vidas o estamos a punto de caer como Él? Hermanos, predicar este devocional o enseñar este devocional tiene un grado de solemnidad y urgencia muy grande. La gloria de Dios no es un tema para disertar o para reflexionar, sino para temblar. Para temblar, ¿por qué? Porque es que se trata de la presencia de Dios. Hay mucha gente que dice estar en la presencia de Dios, pero no está. Hermanos, si fuera como en los tiempos del Antiguo Testamento, muchos de nosotros hace mucho rato hubiéramos sido consumidos. ¿Por qué? Porque jugamos con la gloria de Dios. Porque se trata de la presencia del Rey de Gloria. No es una tragedia histórica, sino una advertencia sobre, uno, trivializar la santidad de Dios, como hizo Omnis y Fitness. ¿Por qué? Porque estos dos jóvenes, que eran sacerdotes, tenían en poco la gloria de Dios y pecaban contra Dios en el templo. Entonces la Biblia habla de que había inmoralidad sexual de ellos. Y no solamente tomaban la carne del sacrificio, sino que su vida era totalmente de espaldas a Dios. ¿Y qué pasaba? Había una negligencia en la disciplina por parte de su padre, porque aún cuando el profeta Samuel, que está muy joven, que Dios le da una palabra a él para el profeta, para el sacerdote, él le dice que por qué no le estorbó el pecado a sus hijos. O sea, ¿por qué no tuvo en cuenta que primero estaba Dios que sus hijos? Y que esa falta de disciplina con sus hijos tendría un juicio. Y así fue. Murieron sus dos hijos y toda esa línea sacerdotal fue cortada. Otra cosa importante de tener en cuenta, no sustituir a Dios por símbolos o tradiciones. ¿Por qué? Porque eso pretendió Israel. Ya la presencia de Dios no estaba con ellos. Aunque estaba el arca del pacto, la presencia del Dios del pacto no estaba. Y llevaron el arca supuestamente para ganar la batalla, porque así siempre lo hacían. Ellos creían que Dios estaba con ellos, pero Dios ya no estaba. Ellos estaban solos. Y el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Este relato, mis hermanos, de la muerte de Elías es impactante. Un hombre que llevó el peso del liderazgo espiritual en Israel, pero que al escuchar sobre el arca de Dios, símbolo de la presencia gloriosa, cayó y murió. Este evento nos confronta con una verdad solemne. La gloria de Dios tiene un peso que nadie puede ignorar. Pues vamos a conocer qué es la gloria de Dios, el peso de su gloria sobre los rebeldes y cómo la gloria nos lleva a la adoración. Entonces, la gloria de Dios es su esencia y manifestación. Como leía nuestra hermana Estela, la gloria, que es la palabra en hebreo kabod, en hebreo significa peso, o lo que es sustancial, es la manifestación visible de la santidad, poder y presencia de Dios. Y quiero que me acompañen sus Biblias a Éxodo 24, capítulo 16. Perdón, Éxodo 24, versículo 16. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 24, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Entonces, vamos desde el 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en el medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí está la presencia de Dios manifiesta. Dios va a establecer el pacto, la ley con Moisés. Y el monte tiembla. Hermanos, dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué? Porque conocen su gloria. Pero a pesar de que conocen su gloria, se rebelaron contra el Dios de gloria. Y nosotros ni siquiera temblamos. Eso pasó con el sacerdote Elí. No tembló ante la presencia de Dios, aun sabiendo que sus hijos pecaban contra Dios. No sé si aquí alguno de nosotros tenga pecados ocultos y está jugando con la presencia, está jugando con la gloria de Dios. Dios no puede ser burlado.
La Biblia dice, no os engañéis a vosotros, no, Dios no puede ser burlado, lo que no me siembra, eso cosecha. Y eso cosechó el sacerdote Elí. Eso cosechó Elí. Miremos entonces el peso de la gloria sobre los rebeldes. El caso de Elí y sus hijos, 1 Samuel, capítulo 4. Elí conocía la gloria de Dios como sacerdote, era quien lideraba, quien guiaba al pueblo. Y aquí vemos un punto muy importante, hermano, el liderazgo en la iglesia. Es de mucha responsabilidad. Que aquí los que sirven en la iglesia, tengamos en cuenta este devoción el día de hoy. ¿Por qué? Porque se trata de la gloria de Dios. Se trata de la presencia manifiesta de Dios en la casa, donde Dios nos lleva a congregarnos. Y no solamente donde nos congreguemos en nuestra casa, en donde estemos. Pero ¿qué sucedió? Este hombre permitió de que sus hijos profanaran el culto. O sea, que tomaran en poco quién era Dios. Es lo que dice 1 Samuel 2:29. 1 Samuel 2:29. Dice la palabra del Señor que, y desde el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí el altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis actos y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir sus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, omnifimes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Este fue el juicio de Dios. Y aquí en el capítulo 4 está cumpliendo. Bueno, Dios habla, Dios hace. No tengamos en poco la palabra de Dios. Si hay algo en nuestra vida que esté violentando el carácter de Dios, hoy es un día bueno para el arrepentimiento. Hermanos, temblemos ante la presencia de Dios. Mira lo que dice la historia que leímos. Aún sabiendo el pecado que cometían los hijos de Elí, él prefirió a sus hijos. El objeto de adoración de Elí no era Dios, eran sus hijos. No le importaba. Y aquí importamos un mensaje muy importante, hermanos. Estorbemos el pecado de nuestros hijos. Estorbemos el pecado de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y tenemos una responsabilidad muy grande como líderes en casa. Y vuelvo a reiterar a los que servimos también en la iglesia. Porque es que nosotros estamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. No sé si ustedes recuerdan cuando Isaías, y quiero que vayamos a ese capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías ve la presencia manifiesta de Dios. Es como ver es una visión del cielo en la tierra. Y dice el capítulo 6, versículo 1, y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, aquí está hablando el profeta Isaías. Y al estar delante de la presencia de Dios, al ver la gloria de Dios, reconoció su pecado. Reconoció de que era un hombre de labios inmundos. Y él no está diciendo primero el pueblo, primero él. Y eso pasa cuando estamos delante de la gloria de Dios. Y ustedes me preguntan, pastor, ¿cuándo estamos delante de la gloria de Dios? Cuando estamos delante de su palabra. Porque es la palabra de Dios. Y debe haber un temor reverente ante la palabra de Dios. No solamente el escucharla, sino el predicar y los otros que enseñamos la palabra del Señor. Y hermanos, y eso es fundamental. Y ya tristeza cuando uno llega a la iglesia, empieza a predicar un sermón, o un hermano está exponiendo la palabra del Señor en una escuela bíblica, y la gente está pegada al celular, mirando TikTok dentro de la iglesia. ¿Qué cree que va a recibir esa persona? Se está engañando a sí mismo. Porque el día del Señor, como dicen por acá un dicho, el día la quema es que se ve el humo. La gente se autoengaña. Y eso lo también vimos. El autoengaño, creer que la presencia de Dios estaba con ellos. Pero no era así. Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entraré en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que estamos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, sanamos, predicamos, hicimos milagros. En tu nombre prediqué el Evangelio, en tu nombre fui a la iglesia, hice todo en la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. La línea sacerdotal de Elí fue cortada, lo leímos en el juicio. No quedó hombre. Incluso el último que nace le pone nombre Icabod, porque la presencia de Dios, la gloria de Dios había dejado de Israel. Y ese tema, es el tema de hoy bastante fuerte, porque muchos de nosotros no pensamos en la gloria de Dios, y si pensamos, pensamos de una manera tan trivial, sin importancia. Y mira lo que dijo Elías, Isaías, ay de mí, esa palabra ay de mí significa juicio. Y dice entonces el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mire, reconoció su pecado delante de Dios, y Dios le perdonó la vida. Y después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya estaba listo, ya estaba limpio de su pecado. Fue una manifestación de la gloria de Dios para que él ejerciera su ministerio. Así empieza la historia de Isaías, así empieza el ministerio de Isaías, viendo la gloria de Dios. Hermanos, nosotros vemos la gloria de Dios en Cristo. ¿Se acuerdan de Felipe? Cuando Felipe le dice, Señor, Maestro, muéstranos al Padre. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando ves a Cristo, ves la gloria de Dios en Cristo. Es la imagen del Dios invisible. Es el resplandor de su gloria. Y nosotros resplandecemos con la gloria de Cristo. Te hago una pregunta. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Ya no hay arca del pacto. Ya no hay templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos portadores de la presencia de Dios. Somos la sal y luz del mundo. El mundo está viendo la gloria de Dios. O me está viendo sin oscuridad. Porque quizás seamos como los hijos de Eli, con una doble vida. Servimos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, somos las mismas personas que éramos antes de decir o confesar que Jesús era mi Señor. Y esto es una verdad para todos mis hermanos. Es una verdad para todos los que estamos hoy aquí en este devocional. Y sé que el Espíritu Santo hoy nos está guiando a Cristo.
la presencia de Dios, esa presencia perdonadora en la cruz de Cristo. Es la manifestación de la justicia y la misericordia de Dios, como hizo con Isaías. Salió al altar un carbón y tocó sus labios y se ha quitado tu culpa, ha sido limpio de tu pecado. Sigamos entonces. Elí conocía la gloria como sacerdote, pero permitió que sus hijos profanaran el culto. Cuando el arca símbolo de la gloria fue capturada por los filisteos, Dios demostró que su gloria no depende de objetos humanos. Los ídolos de Dagón cayeron ante el arca de los filisteos y fueron afligidos. Mire, Dios no necesita que le defienda a nadie. El arca fue llevada por los filisteos y el mismo Dios cortó las manos de Dagón y hizo que la gente que estaba allá, esos filisteos, fueran llenos de tumores. La gloria de Dios juzga la hipocresía, mis hermanos religiosos. Eso es lo que hace la gloria, juzga la hipocresía de nuestra hipocresía religiosa. Nadie puede burlarse de Dios, como decíamos inicialmente en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay áreas en nuestra vida donde resistimos a Dios. Su gloria nos llama al arrepentimiento, hermano. Hoy es un buen día para examinar nuestra vida a luz de la Escritura. La gloria de Dios tiene que llevarnos a la adoración, a una humildad y un temor reverente. Hermano, recordemos a Moisés, buscó la gloria de Dios. Miremos Éxodo 33:18 y hago una pregunta. ¿Estás buscando la gloria de Dios o eres un religioso? Presencia de Dios prometida. Éxodo 33 dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, heveo, jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Oré. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraba en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que era la entrada al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Hermanos, estar en la presencia de Dios es plenitud de gozo, delicias a su diestra. Pero si nuestro corazón es un corazón humilde, un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad, y eso va a ser parte del devocional de mañana. La fuente de la adoración es Dios mismo. Fuimos creados para adorarle, no para jugar con su gloria, para tener un temor reverente delante de nuestro santo y buen Dios. Los serafines de Israel, perdón, de Isaías 6, están cantando, dice que cubrían sus rostros con los pies ante Dios y sus manos, sus alas. Están cantando la gloria de Dios. ¿Y qué cantan? Santo, santo, santo. Y cuando cantaban los quiciales del templo se estremecían. Como decía inicialmente, Jesús revela la gloria, llena de gracia y verdad. Es lo que dice Juan 1:14. Cristo en la cruz muestra el peso de la gloria de Dios que venció el pecado. Cristo en la cruz
fue oprimido por el peso de la gloria de Dios, juzgado por el peso de la gloria de Dios. Y grita, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está sintiendo todo el peso de la gloria de Dios, todo el juicio de Dios sobre él. El juicio que tú y yo merecíamos, Cristo está cargando sobre él. Hermano, nuestra respuesta, nuestra adoración es la respuesta al reconocer la gloria de Dios. Es lo que dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice la palabra del Señor. Y desde el 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú y yo somos creación de Dios. Dios merece gloria y honra, alabanza, exaltación. ¿Somos adoradores en espíritu y en verdad? ¿O somos como los dos hijos de Elí y el mismo Elí? Los dos hijos de Elí, una falsa devoción a Dios. Y no les importó la gloria de Dios y el juicio que vendría. Y Elí, siendo el sumo sacerdote, quien tenía la responsabilidad de la adoración en el templo, vio el pecado de sus hijos y no tomó acción. ¿Qué pecado tienes en tu vida y no tomas acción? Hermanos, podemos ser cortados. Podemos ser cortados. Tengamos en mente esto el día de hoy, en este devocional, porque es serio. Es serio, se trata de la gloria de Dios. Hermanos, como el perfume que llena una habitación, la gloria de Dios nos abruma, pero atrae a los que anhelan su presencia. Al pecador va a querer esconderse. Bueno, cuando dice la Biblia que en Apocalipsis, cuando venga el Rey de Gloria, cuando el Señor venga, dice que los poderosos, los capitanes, la gente en la tierra, dirá a los montes, caigan sobre nosotros porque viene el día de la gloria de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice la Escritura, levantaos la frente, erguíos, porque el día de tu salvación ha llegado. Mis hermanos, realmente la gloria de Dios es tu prioridad. Hacer la voluntad de Dios, deleitarte en la presencia de Dios, ver el pecado en tu vida y sacarlo para que el Señor te sane. Ver el pecado en la vida de tus hijos o de alguien que tú ames o el mismo hermano en la iglesia y lo exhortes y lo lleves a ver su pecado y vaya a Cristo. Hacerlo con mansedumbre y humildad, como dice la Escritura. O ves que pecan contra el Rey de Gloria y no te importa. Tiene que importarte. Tiene que importarte. Porque también eres partícipe de ese pecado. Somos cómplices cuando vemos que alguien está pecando contra Dios y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Hermanos, debemos reconocer el peso de su gloria. Si hay rebelión, hoy es el día para postrarnos delante de nuestro Señor. Para postrarnos delante del Rey de Gloria y decir, Señor, perdóname. He hecho esto, he hecho lo otro. He tolerado esto, he permitido esto. No he dicho nada ni he hecho nada. Hermanos, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Es lo que dice la Escritura.
Debemos adorar, como dice inicialmente, a Dios en espíritu y en verdad. La gloria no es para espectadores, sino para adoradores. Debemos anhelar su presencia como David. Pidamos, no me eches delante de ti, no quite de mí tu Santo Espíritu. A David no le importaba su reino, no le importaba nada, sino el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en su vida. Mis hermanos, pensemos y meditemos en esta devoción el día de hoy. Y no tomemos en poco el nombre del Señor. No tomemos en poco el nombre del Señor. Anhelemos su gloria. Démosle gloria y honra. Busquemos su presencia todos los días. Que esa sea nuestra prioridad. ¿Recuerdan a Marta y a María? Marta estaba afanada y está tratando de impresionar a Cristo con su servicio. Tratando de mostrarle cuánto lo amaba a través de una comida. Y está molesta y le reclama a Jesús. Le dice, maestro, dile a mi hermana que no tiene cuidado de mí. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Marta, Marta, afanada estás. Una cosa sola te digo. Y la más importante, tu hermana ha escogido la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Y con esta pregunta termino. ¿Es tu anhelo estar a los pies de Jesús? ¿Es mi anhelo la gloria de Dios o la gloria de los hombres o mi propia gloria? ¿Es mi anhelo honrar a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo? ¿Estás consciente de que somos portadores de la gloria de Dios donde vayamos? Somos el templo del Espíritu Santo. ¿O estás pecando contra tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que no es tu cuerpo, que pertenece al Señor? Leímos ahora, Él es dueño de toda la creación y de todo lo creado, visible e invisible. ¿Estás consciente de que el Rey de Gloria, ese Rey de Majestad, mora en ti, ha hecho morada en ti? Familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.